el 20% de la población mundial experimentará urticaria o angiodema en algún momento de su vida. Es una locura de cifra, la verdad. Totalmente. Es una estadística brutal. Pensemos en eso, o sea, 1 de cada 5 personas. A simple vista parece una inofensiva alergia, digamos. Una roncha que molesta un rato. Claro, lo que todos hemos visto. Ajá, pero esa misma reacción que genera un poco de picazón en el brazo tiene el potencial de escalar y puede cerrar una vía aérea, provocando una obstrucción respiratoria letal en cuestión de minutos. O sea, el cuerpo de repente se vuelve contra sí mismo. Y ese es el verdadero peligro aquí. Es un panorama clínico que engaña por su apariencia superficial. La inflamación cutánea es solo, digamos, la punta del iceberg de una cascada molecular profunda y muy violenta. Uf, sí. Por eso, en la práctica médica, la precisión al entender estas patologías no es solo para sacar buenas notas. Es literalmente una cuestión de vida o muerte en la sala de urgencias. Ok, vamos a desempacar esto. Porque para quienes enfrentan pacientes todos los días o se preparan para decisiones clínicas críticas, entender este tema a fondo es una herramienta indispensable. No podemos simplemente tratar síntomas a ciegas. Definitivamente no. Hay que entender qué enciende la alarma. Y el primer factor determinante aquí, lo que dicta absolutamente todo el abordaje médico, es el tiempo, la duración del cuadro clínico. Así es. El reloj es la herramienta de diagnóstico más poderosa que tenemos inicialmente. En medicina inmunológica, pues, el tiempo nos cuenta la historia de la etiología. ¿Cómo funciona esa división exactamente? Pues trazamos una línea muy estricta en la arena, que son las 6 semanas. Si el paciente lleva sufriendo estas lesiones menos de 6 semanas, hablamos de un cuadro agudo. Ajá, agudo. Exacto. Y si el problema persiste de forma continua o recurrente por más de 6 semanas, cruzamos la frontera hacia un cuadro crónico. Es decir, si alguien está tomando notas para un examen de residencia o para el pase de visita de mañana, este es un dato que deben subrayar con marcador fluorescente. Totalmente. El punto de corte absoluto son 6 semanas. Menos es agudo, más es crónico. Pero, ¿por qué 6 semanas? Parece un número arbitrario. Es como la fecha de caducidad en la leche. O sea, el día 43, de repente, ya no es leche fresca. Es otra cosa, biológicamente hablando. Me encanta esa analogía, porque biológicamente ocurre un cambio muy similar. Un cuadro agudo es básicamente una tormenta perfecta, pero finita. Claro, tiene un final. Exacto. El sistema inmunológico reacciona de forma explosiva ante un invasor o estímulo reciente. Los mastocitos se degranulan rápidamente. Pero cuando cruzamos la barrera de las 6 semanas, la biología del problema cambia. Ya no es un accidente, digamos. Exacto, ya no estamos buscando un accidente aislado. Estamos ante una alteración sistémica, un estado de hiperreactividad crónica donde las células inmunitarias han cambiado su comportamiento basal. Y esa transición temporal nos obliga a mirar hacia lugares completamente diferentes, para encontrar a los culpables. Si estamos en el territorio de lo agudo, los desencadenantes suelen ser fuerzas externas. Así es, vienen de afuera. La literatura menciona clásicamente reacciones a fármacos, especialmente los antibióticos y los antiinflamatorios no esteroideos, los famosos AINES. También alimentos, picaduras de insectos e incluso infecciones virales que dejan el sistema inmunológico hiperactivo temporalmente. Lo fascinante aquí es el mecanismo celular. En estos casos agudos, el invasor externo entra al cuerpo y se une a la inmunoglobulina E, la IgE, que está anclada en la superficie de los mastocitos. Como una llave en una cerradura. Ándale, algo así. Al unirse, provoca un entrecruzamiento de esos receptores, y el mastocito libera de golpe todos sus gránulos llenos de histamina. Es un mecanismo de defensa clásico y directo, acción y reacción. Pero cuando miramos a los pacientes crónicos, los que llevan meses sufriendo, la historia externa se desmorona. Los datos indican que más del 66% de los casos crónicos terminan etiquetados como idiopáticos. Sí, una gran mayoría. Y aquí tengo que ser sincero, no es idiopático un término médico elegante y evasivo para decir no tenemos ni la más remota idea de qué está causando esto. Bueno, es una crítica muy válida. Y durante décadas, sí, fue una forma de ocultar nuestra ignorancia. Pero la ciencia ha avanzado, por suerte. Hoy sabemos que un subgrupo enorme de sus pacientes idiopáticos en realidad padecen un mecanismo autoinmunitario. O sea, se atacan a sí mismos. Exactamente. Su propio cuerpo genera autoanticuerpos, específicamente anticuerpos IgG, que atacan directamente al receptor de la IgE o a la molécula de IgE misma. El mastocito explota y libera histamina no porque haya un cacahuate o un antibiótico, sino porque el propio cuerpo lo está atacando. ¡Wow! El sistema de alarma se enciende solo por un cortocircuito interno. Eso lo cambia todo. Ya no le pides al paciente que cambie de detergente o deje de comer mariscos porque el enemigo vive adentro. Exactamente. Y a eso se suman otros factores crónicos que son estímulos puramente físicos. El frío intenso, el calor, la presión constante sobre la piel, la luz solar. Cosas del ambiente, digamos. Sí,
De hecho, hay un fenómeno clínico increíble llamado dermografismo, que literalmente significa escribir en la piel. Ah, sí he visto de eso. Es rarísimo. Es impactante. En estos pacientes, pasar un objeto romo sobre el antebrazo desencadena una liberación local de histamina tan potente que se forma una roncha con la forma exacta del trazo en minutos. Y claro, no podemos obviar condiciones más severas como la vasculitis urticariana. Que ya es un daño mayor. Sí, ahí hay una inflamación real de los vasos sanguíneos que genera lesiones de larga duración. Ok, hagamos una pausa rápida de asimilación aquí porque este es un conocimiento estructural clave para quienes nos escuchan. Resumen clínico número 1. El límite temporal son 6 semanas. Ese es nuestro termómetro. Ajá, clarísimo. Y resumen número 2. La urticaria aguda viene de afuera. Piensen en medicamentos, alimentos o infecciones virales. La urticaria crónica viene de adentro, ya sea por autoanticuerpos haciendo cortocircuito, factores idiopáticos o respuestas desmedidas a estímulos físicos como la presión o el frío. Esa es la base mental inquebrantable que todo clínico debe tener. Porque una vez que entendemos la histamina, debemos prepararnos para el escenario donde la histamina no tiene absolutamente nada que ver. Oh, y el gran engaño. Exacto, un cuadro clínico que engaña a médicos experimentados todos los días. El angioedema aislado. Aquí es donde se pone realmente interesante y francamente muy peligroso. Porque imaginemos que llega un paciente a urgencias. Tiene la cara completamente hinchada, los labios deformados, tal vez la lengua crecida, pero revisa su cuerpo y no hay ni una sola roncha. Cero urticaria, cero picazón. Históricamente, correríamos por antihistamínicos. Pero la literatura nos dice que si vemos edema sin ronchas, debemos pensar en un villano molecular completamente distinto. La bradicinina. Y este cambio de paradigma salva vidas, te lo aseguro. Si el clínico asume que toda hinchazón es mediada por histamina, va a perder un tiempo irrecuperable. La bradicinina es un potente vasodilatador, pero opera por vías diferentes. ¿Cómo en qué casos lo vemos más? El ejemplo más frecuente en la clínica moderna es el angioedema inducido por los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los famosos inhibidores de la ACE. Esos fármacos que recetamos rutinariamente para la hipertensión arterial, como el enalapril o el lisinopril. Claro, y las fuentes indican que entre el 0.2 y el 0.7% de los pacientes desarrollan este cuadro. Puede sonar como una gota en el océano, pero dado que casi medio mundo toma medicación para la presión, estamos hablando de un ejército de pacientes en riesgo. Totalmente. Pero, a ver, ¿cómo un medicamento para la presión termina hinchando la vía aérea? Bueno, si conectamos esto con el panorama general de la fisiología, la enzima ACE tiene un doble trabajo. Todos la conocen por convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2 para subir la presión. Ajá, lo clásico que aprendes en la facultad. Exacto. Pero su segundo trabajo, menos famoso, es degradar y eliminar la bradicinina del cuerpo. Si el medicamento inhibe la enzima para bajar la presión, pues también bloquea la destrucción de la bradicinina. Esta molécula se acumula a niveles tóxicos y aumenta masivamente la permeabilidad capilar. El plasma de la sangre literalmente se fuga hacia los tejidos profundos. Es una analogía que no me canso de usar. La histamina es como la alarma de incendios de la casa. Suena fuerte, genera calor, rojez y ronchas visibles inmediatamente. Pero la bradicinina es como una fuga de agua lenta en los cimientos, silenciosa, sin picazón superficial, pero de repente las paredes estructurales se colapsan. Es una excelente forma de verlo. Y el gran problema es que esta acumulación de bradicinina también es la culpable de otra entidad mucho más rara, el angioedema hereditario. El HE, por sus siglas en inglés, es una condición genética fascinante y devastadora, de tipo autosómica dominante. Aquí el defecto está en la cascada del complemento, específicamente en una proteína guardiana llamada inhibidor C1. Y se clasifica en 3 tipos que los estudiantes de medicina deben conocer al dedillo. Y aquí es donde sacamos la libreta otra vez. El tipo 1, que abarca el 85% de estos pacientes, es un problema cuantitativo. O sea, simplemente hay una deficiencia numérica del inhibidor C1. No fabrican suficiente. Ajá. El tipo 2 es cualitativo. La proteína está ahí, pero está defectuosa. Es inútil. Y el tipo 3 es el gran dolor de cabeza diagnóstico, porque el inhibidor C1 es completamente normal tanto en cantidad como en función, pero existe una mutación en otro lado, comúnmente en el factor 12 de la coagulación. El fármaco para la presión, el resultado final es una producción desbocada de bradicinina. El inhibidor C1 actúa como los frenos de un automóvil. Y se quedan sin frenos. Exactamente. Si no tienes frenos, la producción de bradicinina no se detiene. El paciente sufre episodios de edema masivo que pueden asfixiarlo, o edema en la pared intestinal que causa un dolor abdominal tan severo que a menudo terminan en cirugías exploratorias innecesarias pensando que es una apendicitis. Uf, atención aquí porque este es el típico error clínico letal que cuesta vidas y demandas. El angioedema causado por inhibidores de la ACE y el angioedema hereditario están mediados exclusivamente por bradicinina.
La histamina no está invitada a esta fiesta. Así es. Y eso dictamina absolutamente todo el tratamiento posterior. Pero antes de tratar, el médico tiene que poder distinguir estas lesiones con solo tocarlas y mirarlas. Porque como decíamos, no todas las hinchazones son iguales. Vamos a lo táctico, a la exploración física. O sea, ¿qué siente el paciente y qué debe ver el médico cuando está frente a una verdadera urticaria mediada por histamina versus un angiodema profundo? Mira, la urticaria es un fenómeno de la dermis superficial. Visualmente vas a ver ronchas bien circunscritas, elevadas, con un borde rojizo que a veces dibuja formas serpenteantes, pero con un centro más pálido, blanqueado. ¿Y cómo se siente para el paciente? Al estar en la superficie, donde hay una rica red de terminaciones nerviosas libres, el síntoma rey es el prurito extremo. Pica muchísimo. Y hay un comportamiento temporal característico, ¿no? Aparecen y desaparecen como fantasmas. Exacto. Una lesión individual de urticaria clásica no vive más de 24 horas en el mismo sitio. La roncha aparece, pica, desaparece sin dejar ningún tipo de marca o cicatriz y reaparece en otra parte del cuerpo. Es un cuadro migratorio. Pero luego pasamos el dedo sobre un paciente con angiodema. Y la experiencia es totalmente distinta. Ya no es una simple roncha superficial. No, para nada. El angiodema invade la dermis profunda y el tejido subcutáneo. Visualmente se aprecia como una tumefacción gruesa, una hinchazón masiva de los párpados, los labios o las extremidades. Y debido a la tremenda distensión de los tejidos profundos y fascias, duele. Ese dolor sordo reemplaza a la picazón. Y las fuentes hacen un énfasis enorme en un signo clínico clásico, el edema sin fobia. Si presionas firmemente el área hinchada con el pulgar y lo retiras, la piel recupera su forma inmediatamente. Exactamente. No queda el hoyuelo hundido que vemos típicamente en pacientes con insuficiencia cardíaca o problemas renales. ¿Por qué ocurre eso físicamente? Es una pregunta excelente de fisiopatología. Mira, en la retención de líquidos cardíaca, el agua está relativamente libre en el espacio intersticial, por lo que el dedo la empuja y deja la marca, la fobia. Pero en el angiodema, la permeabilidad vascular es tan alta que se fugan proteínas de alto peso molecular hacia el tejido. Ah, proteínas pesadas. Ajá, esas proteínas interactúan con la matriz extracelular formando una especie de gelatina densa. El líquido está atrapado químicamente. Por eso, al presionar, no se desplaza. Es un edema duro, sin fobia. Y bueno, aquí consolidamos esta etapa con nuestro segundo gran repaso clínico. Escuchen bien. Si vemos a un paciente con angiodema profundo aislado, sin ronchas migratorias en la piel, pensamos de inmediato en bradicinina y preguntamos si toma inhibidores de la ACE o investigamos déficit del inhibidor C1. Clarísimo. Y clínicamente recuerden, la urticaria es superficial, pica horrores y dura menos de 24 horas. El angiodema es profundo, genera tensión y dolor, y se palpa como un edema duro, sin fobia. Y tener esa claridad visual y táctil nos evita pruebas innecesarias, lo cual nos conduce directamente al terreno del diagnóstico, porque la tentación en la medicina moderna es delegar el pensamiento crítico a las máquinas y los laboratorios. Lamentablemente sí. Totalmente. Cuando vemos a un paciente con ronchas por todas partes, el instinto de muchos médicos o la exigencia del propio paciente a veces es hacer un panel de alergia masivo. Doctor, hágame la prueba de los 100 alimentos hipórticos para ver qué me da alergia. Pero las guías clínicas desaconsejan esto enérgicamente, especialmente en los cuadros agudos. ¿Por qué? Porque en los cuadros agudos, que evolucionan rápidamente, el diagnóstico se hace hablando. La anamnesis detallada es la reina indiscutible. La historia clínica. Exacto. Una buena historia clínica revela el fármaco nuevo, el marisco en la cena o el cuadro viral previo. Hacer paneles de alergia gigantescos suele arrojar falsos positivos por reactividad cruzada. Terminas quitándole 50 alimentos inofensivos a un paciente basándote en un papel, generándole ansiedad y desnutrición, cuando el culpable fue un antibiótico que ya suspendió. Pero o sea, ¿qué pasa cuando cruzamos el umbral de las 6 semanas? El paciente tiene urticaria crónica, ahí sí corremos al laboratorio. Sí, pero con francotirador, no con escopeta. Buena frase. Las guías recomiendan pedir una biometría hemática completa, buscando eosinofilia o anomalías celulares, y una velocidad de eritrosedimentación, la BSG, o proteína C reactiva. Lo que buscamos es descartar un proceso inflamatorio sistémico silencioso. ¿Y si sospechamos de angioedema hereditario? Ahí la prueba directa es medir los niveles en suero de la proteína C4 del complemento y el nivel funcional y cuantitativo del inhibidor C1. Hay una intervención diagnóstica que los textos abordan con mucho cuidado. La biopsia cutánea. Básicamente la regla de oro es, no le cortes la piel al paciente a menos que haya señales de alarma muy claras. Exactamente. La biopsia no es de rutina, jamás. Se reserva para 3 escenarios anatómicos muy concretos que nos hacen sospechar que no estamos frente a una simple liberación de histamina, sino ante daño estructural vascular. Primero, si una sola roncha dura fijada en el mismo lugar más de 36 horas. Claro, porque decíamos que la urticaria normal migra a las 24 horas porque la histamina se lava y desaparece. Si se queda 36 horas, algo físico está roto ahí. Exactamente. Segundo escenario, si la lesión duele predominantemente en lugar de picar.
Y tercero, si cuando la lesión finalmente se apaga, deja tras de sí una marca, una cicatriz o una equimosis, que es básicamente un moretón. Para quienes toman notas serias, si la roncha dura más de 36 horas, duele o deja cicatriz, eso justifica médicamente una biopsia de piel. Pero, ¿qué estamos buscando encontrar en el microscopio? Buscamos vasculitis urticariana, una enfermedad autoinmune donde los complejos inmunes destruyan la pared del vaso sanguíneo. Eso requiere un tratamiento inmunosupresor mucho más agresivo que un simple antihistamínico. Lo cual nos lleva al campo de batalla final, el tratamiento clínico. Ya sabemos qué lo causa, ya lo medimos. Ahora tenemos que revertir la cascada inflamatoria y devolverle la calidad de vida al paciente. Empecemos con lo clásico, la urticaria crónica mediada por histamina. Pues el arsenal farmacológico tiene una estructura escalonada muy clara. La primera línea absoluta, innegociable, son los antihistamínicos bloqueadores del receptor H1 de segunda generación, los no sedantes. Ejemplos clásicos: cetiricina, loratadina, fexofenadina. Pero aquí hay un detalle en las guías que muchos médicos de atención primaria pasan por alto. Un paciente regresa diciendo que la pastilla diaria no le hace nada, y el médico se rinde y pasa a corticoides. Pero la literatura permite un margen de maniobra brutal con los antihistamínicos. Es una de las intervenciones más subutilizadas. Las guías internacionales permiten aumentar la dosis de estos antihistamínicos H1 hasta 4 veces la dosis estándar recomendada en el empaque. 4 pastillas al día en lugar de una. O sea, no vamos a dejar al paciente en coma. No, para nada. Porque al ser de segunda generación, tienen una penetración muy pobre en la barrera hematoencefálica. No llegan al cerebro en cantidades significativas, por lo que no causan la sedación profunda que causaría la clorfenamina antigua. El objetivo es inundar la sangre y saturar el 100% de los receptores H1 en la piel. Ok, y si cuadruplicar la dosis no funciona, ¿qué sigue? Añadimos bloqueos secundarios. Sumamos antagonistas de los receptores H2 como la famotidina y antagonistas de los receptores de leucotrienos como el montelukast. Estamos cerrando todas las puertas moleculares posibles. Y para los casos extremos, Para los casos verdaderamente refractarios y severos, subimos al último escalón: glucocorticoides sistémicos para apagar incendios a corto plazo o terapias biológicas brillantes como el omalizumab. el omalizumab es fascinante. Es un anticuerpo monoclonal que literalmente atrapa y secuestra a la inmunoglobulina E libre en la sangre antes de que pueda llegar al mastocito. Le quita el fósforo al pirómano. Y si eso falla, pues inmunosupresores pesados como la ciclosporina. Pero, y este es un pero gigante, todo este arsenal es para la histamina. Volvamos al paciente de urgencias que llega asfixiándose por angiodema causado por bradicinina, ya sea por el inhibidor de la ACE o por el angiodema hereditario. Este es el punto de quiebre. Si el médico no recuerda la diferencia, administra esteroides intravenosos, altas dosis de antihistamínicos e incluso epinefrina, esperando que la vía aérea se abra. ¿Y qué pasa? No pasa absolutamente nada, el paciente sigue empeorando, porque esas drogas no tienen efecto sobre la acumulación de bradicinina. Tratar un angiodema por bradicinina con antihistamínicos es como intentar apagar un incendio forestal apagando el sistema de alarma en lugar de echar agua. Resalten esto, por favor. Tratamiento específico para el angiodema mediado por bradicinina. No usen epinefrina ni antihistamínicos. ¿Qué usamos entonces? Tenemos que atacar la vía enzimática específica. Si es angiodema hereditario, la terapia de primera línea es reponer lo que falta usando un concentrado de inhibidor C1 derivado de plasma humano. Inyectamos los frenos que le faltan al cuerpo. ¿Y si no hay de eso disponible? Si no está disponible o si es por medicamentos de la presión, usamos terapias de precisión como el itactivant, que es un bloqueador directo y potente del receptor celular de la bradicinina, o la ecallantida, que inhibe la enzima calicreína, cortando la producción de bradicinina de raíz. Son fármacos de alta especialidad que abren la vía aérea cuando todo lo demás falla. ¡Wow! Hemos atravesado la cascada inflamatoria completa, desde la célula hasta la sala de emergencias. Para asegurar que este conocimiento se convierte en un reflejo automático en la práctica clínica, hagamos nuestro repaso final acelerado de los puntos cardinales abordados hoy. Acompáñenos mentalmente. ¡Listos! 1. Sobre el diagnóstico temporal. Si dura menos de 6 semanas, es agudo. Más de 6 semanas es crónico. 2. Sobre el origen. El cuadro agudo es externo, por fármacos o alimentos. El crónico es interno, mayormente idiopático, autoinmunitario o desencadenado por frío y presión. 3. Sobre la hinchazón sin ronchas. Si ven angiodema aislado profundo, el culpable molecular es la bradicinina. Busquen fármacos para la presión o un déficit genético del inhibidor C1. Totalmente clave ese punto. 4. En la exploración física. La urticaria superficial pica intensamente y migra en menos de 24 horas. El angiodema es profundo, doloroso y se siente como un edema duro sin fobia. 5. En el laboratorio. Nada de paneles masivos de alergia. Para lo crónico, pidan biometría y BSG.
La biopsia solo está justificada si la lesión duele, deja cicatriz o persiste inmóvil por más de 36 horas. Y 6. En la receta médica. Para las ronchas por histamina, antihistamínicos H1, hasta 4 veces su dosis normal. Para el asfixiante angioedema por bradicinina, olvídense de la histamina y utilicen Igativant o inhibidor C1 de reemplazo. Es un mapa clínico perfecto. Y, habiendo desglosado tanta precisión mecanicista, siempre me gusta dejar una perspectiva sobre lo que aún no sabemos. A ver, cuéntanos. Pensemos en ese altísimo porcentaje de urticaria crónica que etiquetamos como idiopática o autoinmune. ¿Qué nos dice eso sobre la especie humana hoy? ¿Cómo está respondiendo nuestro sistema inmunológico más primitivo, el mastocito, a un nivel de estrés celular basal inédito? Con microplásticos en sangre, disrupciones del microbioma intestinal y una carga química constante en nuestro entorno, quizás el término sin causa es arrogante. Es verdad. Tal vez no es que el cuerpo esté fallando, tal vez está reaccionando exactamente como debería ante una causa ambiental persistente y tóxica que las herramientas de la ciencia actual simplemente aún no saben medir. Nos dejas pensando que la medicina nunca está resuelta del todo. El cuerpo siempre grita por alguna razón, aunque a veces estemos sordos a su verdadero idioma. Para anclar definitivamente este conocimiento y cerrar nuestra inmersión profunda de hoy, dejamos 3 preguntas de repaso clínico para la audiencia. Traten de responderlas en voz alta o en su mente antes de que termine el programa. Pregunta número 1. ¿Cuál es el punto de corte exacto, medido en semanas, para diferenciar médicamente entre una urticaria aguda y un cuadro crónico? Pregunta número 2. Si reciben a un paciente en urgencias con los labios y la lengua masivamente hinchados, sin ronchas, días después de haberle recetado un inhibidor de la ACE para la presión, ¿qué molécula mediadora es la verdadera culpable? Y pregunta número 3. ¿Cuáles son las 3 características clínicas específicas de una lesión en la piel que justifican médicamente pedir una biopsia cutánea para descartar vasculitis? Con esto, damos por terminada nuestra exploración médica de hoy. Lleven este conocimiento a su próxima guardia, a su consultorio o a ese examen clave. Entender el sistema inmunológico es como desarmar una bomba de relojería, pero hoy hemos aprendido exactamente qué cables cortar.